según San Mateo. Mandó Jesús a los discípulos embarcarse mientras él despedía a la multitud. Después subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo Jesús. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ciertamente eres hijo de Dios». Terminaron la travesía. Los hombres le llevaron todos los enfermos y le rogaban que les permitiese nada más rozar el borde de su manto, y los que lo tocaban quedarían sanos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. La palabra de Dios hoy en el Evangelio está en San Mateo, capítulo 14, 22 al 36, con un evangelio, hermanos y hermanas, muy conocido por cada uno de nosotros. El momento en que Cristo se acerca a los discípulos caminando sobre las aguas, aquel momento donde Pedro también es capaz de caminar sobre las aguas, pero en momentos de duda se hunde. Cristo viene a su auxilio y le salva. Por eso hoy queremos meditar, hermanos y hermanas, que Jesús siempre hace mucho más por nosotros. Vamos a leer este evangelio desde esa perspectiva. Jesús siempre hace mucho más por nosotros. Y también vamos a tener en mente que Pedro es modelo del discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El discípulo por excelencia, el modelo por excelencia. Pedro, dentro de todo lo que vivió, podemos identificarnos también con Pedro en este caso. Un evangelio conocido por todos nosotros y que ha sido inspirador para todos esos momentos donde enfrentamos serias situaciones y conflictos difíciles en la vida, donde a veces hemos estado pues caminando sobre las aguas, que quiere decir que estamos firmes en la fe, que tenemos una creencia capaz de nosotros experimentar muchas cosas buenas de parte de Dios. Y hay otros momentos, hermanos y hermanas, en que el azote y el recuerdo de lo que nos está afligiendo es tan grande que a veces no fijamos los ojos en Jesús y lamentablemente comenzamos a hundirnos, y Cristo desde luego viene a nuestro rescate. Mateo 14, hermanos y hermanas, versículos 23 al 36, este evangelio que nosotros estamos viendo hoy. Miren la situación que hay. Aquí tenemos, y de lo que vamos a hablar y aplicarlo a nuestra vida espiritual, tenemos un viento que era contrario. En primer lugar, tenemos que pensar en eso. Aquí el viento contrario viene por causas de la naturaleza. Vamos a poner eso en nuestra mente sobre todas las cosas. Algo que va en nuestra contra es lo que tenemos que pensar, y cada cual haga su examen de conciencia. Los discípulos confunden a Jesús con un fantasma. Esto es signo, hermanos y hermanas, de que hay un despiste por parte de ellos acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar si a veces hay momentos en la vida en que estamos confundidos con el origen de Jesús, con la persona de Jesús, con la divinidad de Jesús, en lo que esto significa para todos nosotros, porque evidentemente parte de toda esta situación de la falta de fe es provocada por una confusión acerca de la identidad real de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a un Jesús que se presenta siempre disponible y siempre capaz de socorrer en medio de cualquier tipo de naufragio en la vida que estemos experimentando, porque esto ya se trata de cuando el peso, hermanos y hermanas, de aquello que es contrario realmente nos está hundiendo. Ánimo, soy yo, dice nuestro Señor Jesucristo, no
tengan miedo. No no tengan miedo. Esto es armarse de valor en la situación. Por lo tanto, Cristo sale en nuestro socorro y viene en nuestro auxilio. Pedro aquí, hermanos y hermanas, también viene con un reto. A veces en la vida, cuando experimentamos ciertas situaciones contrarias a lo que nosotros esperamos y que parece que nos hundimos con todo y la barca, hermanos y hermanas, si eres tú, Señor, mándame ir a ti. El reto, hermanos y hermanas, que le lanzamos a veces a Jesús casi como tentándolo y casi como una prueba, porque es que llegan momentos en la vida en que uno, hermanos y hermanas, está tan confundido con todo lo que pasa que hasta empieza a dudar y a retar a Dios y empieza a sospechar de que Él es capaz de ayudarme en la situación en la que yo me encuentro. Y también, hermanos y hermanas, tenemos que caminando sobre las aguas, ¿a quién? A Pedro. Esto es bueno verlo, hermanos y hermanas. Pedro camina sobre las aguas. Y esto en términos de que es bueno verlo, de que a veces nuestra fe, hermanos y hermanas, es sólida. Tenemos la fe que Dios busca, tenemos la fe que obra milagros en nuestra vida, tenemos la fe que transforma, tenemos la fe que nos llena de esperanza, la fe que nos pone a creer en que la promesa se va a cumplir, que venceremos obstáculos. Hay momentos en que caminamos sobre las aguas. Pero, hermanos y hermanas, también viene otro evento que es de la duda. O sea, vino el reto y ahora viene la duda. ¿Por qué? Y Pedro tiene dudas, hermanos y hermanas, cuando ve de cerca y cuando deja de poner su vista fija en Jesús, comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque sintió el fuerte viento. Y al ver el viento, el oleaje que estaba haciendo en aquel momento, despega su vida de Jesús, no se enfoca en él, se enfoca en el reto y comienza a hundirse. Y finalmente lo que tenemos es ese auxilio por parte de Jesús, hermanos y hermanas, es la seguridad y el rescate. Jesús extendió la mano y lo sostuvo, dice la palabra de Dios. O sea que estuvo ahí con él. Todos esos eventos, hermanos y hermanas, suceden ahí. Por eso es que yo quiero que nos identifiquemos nosotros en qué es ese viento contrario que nos azota en la vida. Que nos azota al nivel que estemos. Y siempre aquí estamos mencionando la familia, el matrimonio, los amigos, la comunidad, esas relaciones que tenemos interpersonales con aquellos otros que nos rodean, los escenarios donde nos encontramos, los eventos, hermanos y hermanas, qué retos nos traen verdaderamente, ¿no? Qué viento contrario a veces experimentamos, es capaz, hermanos y hermanas, de sacudirnos de tal forma que a veces nos confundimos en lo que estamos buscando, dudamos acerca del auxilio por parte de Dios, comenzamos a lanzar retos a diestra y siniestra sobre la existencia de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la obra de Dios, sobre la presencia de Dios. Empezamos a vernos dentro de todo, hermanos y hermanas, con que nuestra fe empieza a debilitarse. Y la fe entonces la podemos catalogar de tener poca fe. Todo esto en mente, hermanos y hermanas, si somos honestos con nosotros mismos y le vamos a sacar provecho a este evangelio que nos llena de bendición, hermanos y hermanas, y de ansias en la fe, en tener la fe que Cristo nos pide, ¿qué nos lleva lo contrario en la vida honestamente? Delante de Dios podemos pensar en eso. Hemos estado nosotros de alguna forma despistados acerca de la identidad de nuestro Señor por todas estas sacudidas que tiene la vida. ¿Es Jesús nuestro auxilio verdaderamente? ¿Creemos que Jesús es nuestro socorro? Porque a veces retamos lo que es divino y de lo que hemos aprendido ya que existe y que tiene todo poder. Es la fe, hermanos y hermanas, un asunto de cantidad. Es la fe un asunto de calidad. Hay diferencia en la vida, hermanos y hermanas, cuando fijamos los ojos en Jesús o cuando quitamos los ojos y los retiramos del enfoque que tenemos que tener en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar nosotros seguros de que el auxilio viene por parte del Señor Jesús. Esas son las preguntas que tienen que guiarnos, hermanos y hermanas, honestamente, en términos de ver
que a veces realmente lo que está en cuestionamiento no es el poder de Dios. Lo que está en cuestionamiento es la profundidad, la calidad de la fe que yo tengo. No, tampoco no está el asunto centrado en la magnitud del problema afuera, porque todos nosotros sabemos que el poder de Dios, el auxilio de Dios, el socorro de Dios es más grande que cualquier otro problema. Entonces, ¿con qué es lo que tenemos que trabajar como discípulos? Es con esa fe, hermanos y hermanas, que a pesar de que se vea dentro del reto, permanece firme, constante, segura en la promesa, resistiendo, tolerando, hasta que se logra hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Dios. Es por la falta de fe, hermanos y hermanas, que podemos experimentar nosotros, lamentablemente, los naufragios en la vida. Piénsalo por un momento. Es por nuestra falta de fe que podemos experimentar ciertos naufragios en la vida. El naufragio de un matrimonio amenazado de separación, amenazado de divorcio, amenazado de conflictos difíciles de poder establecer una comunidad de vida matrimonial sacramental. No es tanto el problema, hermanos y hermanas, no es tanto que Dios no esté presente o que Dios no tiene poder. Es a veces la forma en que manejamos sustancialmente la fe para resolver muchos problemas. Así que la falta de fe nos va a hacer experimentar naufragios en la vida, hermanos y hermanas. Y uno tiene que estar pendiente, porque ante los naufragios de la vida, el que tira el salvavidas es Cristo. El que tira ese salvavidas, extender la mano, es Cristo. El que tira, hermanos y hermanas, ese tronco que flota en el agua para nosotros agarrarlos y salvarnos, es Jesucristo el Señor. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces creemos que nosotros tenemos la solución de muchos problemas. Puede ser que en nosotros esté el principio de la solución, pero hay que contar siempre con Jesucristo para que entre dentro de ese naufragio, para que traiga el salvavidas, para que traiga el tronco de rescate para cada uno de nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, increíblemente en el Evangelio de hoy, mire cómo es esto, los manda a los discípulos a la otra orilla sin Él. Sin Él. Aquí también, pues ahí se pone en prueba la fe, hermanos y hermanas. Acuérdate que este evangelio viene después que Jesucristo multiplica los panes. Jesús se va a orar, él quiere estar tranquilo, y entonces le dice a los discípulos: antes de yo irme a orar, voy a despedir a la gente, y en lo que yo despido a la gente, ustedes váyanse a la otra orilla del lago. O sea que los envía después de haber visto el milagro, hermanos y hermanas, de la multiplicación de los panes y los peces, que muestra el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios de multiplicar pan y peces para 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, que pudieron abastecerse allí y saciar el hambre. Después de haber visto eso, Cristo le dice: váyanse solos, porque se supone que ya uno tenga fe cuando ha visto la obra de Dios, cuando ha visto los milagros de Cristo. Váyanse solos a la otra orilla, y yo más tarde me encuentro con ustedes. Y así pasa en la vida, hermanos y hermanas. Si tengo fe en los milagros de Cristo, si tengo fe en lo que Dios es capaz de hacer, si tengo fe en lo que dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y Cristo me envía, ¿verdad?, en la vida a la otra orilla. La otra orilla puede ser de soltero a casado, ¿verdad? De esposo a esposa. A la otra orilla puede ser a padre y madre, ¿no? A la otra orilla quiere decir: pues mira, pasa sobre este obstáculo, tienes que pasar el mar para llegar a la otra orilla. O sea, tengo que pasar por ciertas cosas. La confianza de Cristo está en que tienen fe, porque han visto la obra. Y muchos en la vida, hermanos y hermanas, sin Jesús, sin la presencia de Él en física, estamos llamados a ir de esta orilla a la otra orilla, a dar el próximo paso, a buscar el otro nivel. Pero tienes que ir confiado en lo que has visto, en lo que tiene tu fe, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente el Evangelio nos recuerda que estos hombres, hermanos y hermanas, estaban agotados de tanto remar para llegar. Agotados de tanto remar. Claro, aquello se está poniendo tormentoso, el viento que azota, el mar que empieza a embravecerse. Pues, hermanos y hermanas, ellos con sus remos están agotados, dice la palabra, están agotados, iban sin nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros verlo. A veces cuando vamos hacia la otra orilla,
cuando Jesús nos manda a dar el próximo paso, cuando Jesús confía en que podemos ir ahora sin Él en ciertas cosas de la vida, ¿verdad? Pues darnos cuenta que vamos a estar un poquito agotados, fatigados, porque no es fácil vencer obstáculos, hermanos y hermanas, no es fácil enfrentar sacrificios, no es fácil cargar con la cruz, no es fácil vencer tentaciones. Cristo está al tanto de todo eso. Va a haber un agotamiento, va a haber una fatiga hasta espiritual y van a venir momentos de sospecha, pero es ahí donde nosotros no podemos perder la fe. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en Marcos capítulo 6, versículo 48, que fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. En el relato que se da en Marcos, por eso lo pongo ahí, me llama la atención que Marcos señala lo que no señala Mateo. Y Marcos lo que señala es que cuando Cristo fue hacia ellos caminando sobre el mar, como que quería pasar de largo. O sea que esto les dio aún más miedo, hermanos y hermanas, porque ese pensamiento es como que de Cristo no nos vio o no se dio cuenta de lo que está pasando, como que quiso pasar de largo para ir a la otra orilla sin nosotros. Ese pensamiento también nos viene a nosotros. ¿Estará Dios consciente de lo que me está sucediendo? ¿Habrá pasado por aquí la paloma del Espíritu Santo y en su vuelo tan rápido no me dio? ¿Estará la presencia de Cristo conmigo? Porque esto como que no acaba y el reto es más fuerte y el desafío como que me sigue hundiendo. A veces nos viene esa supuesta ausencia del poder y la presencia de Dios, que lo hemos señalado aquí en otras ocasiones. Pero todo eso, hermanos y hermanas, ¿qué son? Cosas que tienen que suceder. Pedro, hermanos y hermanas, aprendamos algo con Pedro que nos sirve de ejemplo, de testimonio por excelencia del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos discípulos también. Pedro se atrevió, hermanos y hermanas, en este encuentro a desear para él, para sí mismo, a desear para sí mismo lo que estaba reservado para Jesús. Y Jesús se lo concedió. Eso hay que verlo dentro de todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que se atrevió a pedir Pedro? Quiero caminar sobre las aguas como tú estás caminando. Algo que podríamos decir, eso no puede hacer más que Jesús. Sin embargo, Pedro, hermanos y hermanas, siempre con esa impulsividad, porque Pedro era impulsivo, ¿verdad? Se lanza y como que se empuja al agua en ese reto, en esa prueba, se podría decir. Pero lo cierto es que él le pide, le hace la petición, mándame ir a ti, caminando sobre las aguas, algo que está reservado a Jesús. El Señor, sin embargo, se le concede. Esto quiere decir mucho para nosotros, hermanos y hermanas. Hay cosas de Cristo que nosotros podemos hacer. Y no solamente nos estamos refiriendo aquí a los grandes milagros, pero con la palabra podemos solucionar muchas cosas como Cristo lo hizo con la palabra de Dios. Con el escuchar, con el entender, con el tener paciencia, con la oración, con el retirarse a la montaña un tiempo a orar, con estar pendiente de la necesidad de los demás, de lo que verdaderamente importa en el mundo, de la prioridad que le daba Jesús a su Padre del cielo. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, de la persona de nuestro Señor Jesucristo que a veces pensamos que están reservadas solo para Él. Si las pedimos, Él nos la va a conceder. Acuérdate que es una iglesia de intercesión y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos fe. Y nuestra fe, lo que tenemos que cuidar es que yo puedo tener fe, pero aunque la fe sea mía, es siempre la fe en Jesucristo el Señor. Siempre es la fe en Jesucristo el Señor. Yo puedo apostar a mí, a lo que yo soy capaz, muy bien. Pero la fe, hermanos y hermanas, siempre es puesta en Jesús el Señor. Y por tanto se te concede lo que está reservado. Y lo que está reservado a Jesús es que podía solucionar muchos problemas, muchas situaciones que ya nosotros sabemos a través de la obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Mira, quiero terminar el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, con esto de la poca fe que vemos en el Evangelio de hoy y que tal vez nos debe de inspirar en nuestra calidad de fe, en la profundidad de fe que todos debemos de tener.
Con lo de la poca fe, lo que yo creo que debemos pensar es que todavía nos falta mucho, al igual que los discípulos, hermanos y hermanas. Esto fue siempre un reto para nuestro Señor Jesucristo, la falta de fe, la poca fe que tenían. Entonces vamos a verlo, hermanos y hermanas, y no en el sentido negativo de que, tú tienes poca fe. No, es hasta dónde puede llegar mi fe, si yo creo verdaderamente en Jesús el Señor. Entonces vamos a sacarle provecho a esos de hombres de poca fe, mujeres de poca fe, seres humanos de poca fe, cristianos de poca fe, matrimonio de poca fe, familia de poca fe, padre y madre de poca fe, hijos de poca fe, feligreses de poca fe. Vamos a sacarle provecho a eso. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 30. Jesucristo siempre hace mucho más por cada uno de nosotros. Eso es para que vayamos creciendo en la fe. Estamos en Mateo 6, versículo 30. Jesucristo siempre hace mucho más de lo que pensamos por nosotros. Mire lo que dice aquí brevemente. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. ¿No hará mucho más por nosotros? ¿Podríamos nosotros confiar en esa palabra de Jesús que dice que hará mucho más por nosotros? O sea, la hierba crece todos los días, hermanos y hermanas. Naturaleza creada por parte de Dios. ¿No hará mucho más por nosotros nuestro Dios del cielo? En Mateo también, hermanos y hermanas, en el capítulo 8, versículo 26, una orden es lo que se dice ahí. Una orden de Jesús calma todo por su poder. Y eso es para crecer en la fe. Una orden de Jesús calma todo por su poder. Capítulo 8, versículo 26. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Una orden de Jesús, hermanos y hermanas, cuando tenemos fe, devuelve la calma a todo lo que está ocurriendo si tenemos fe. Esa fe que agrada al Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 8 nos dice, hermanos y hermanas, que nos preocupamos porque no recordamos. Muchas veces la falta de nuestra fe que nos lleva a la preocupación, a la duda, a la sospecha, a retar a Jesús, es porque no recordamos la obra que ha hecho Jesucristo y sus grandes milagros. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 8. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. A veces nos olvidamos de las obras de nuestro Señor Jesucristo, no solamente las obras, los signos milagrosos evangélicos, sino los signos y las obras milagrosas que Jesús ya ha hecho en nuestra vida, en nuestro pasado. No podemos perder la memoria, hermanos y hermanas, de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y para finalizar, hermanos y hermanas, estamos en Mateo 17, versículo 19, donde Jesús nos habla que con fe en Jesús nada es imposible. Estamos en Mateo 17, versículo 19. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado. Esto fue en el momento de expulsar un demonio que los discípulos no pudieron hacer un exorcismo. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. O sea que por eso es necesario la fe, hermanos y hermanas, para que nada sea imposible para nosotros.
Esperemos en Dios, hermanos y hermanas, que recordemos que Jesús siempre hace mucho más por nosotros. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, habla acerca de lo que somos capaces de hacer. Y no olvides esto: Pedro se lanzó de la barca, caminó sobre las aguas, se hundió. Jesús lo auxilió y le dio la mano y llegó junto con Jesús. Pedro a la barca, caminando sobre las aguas. Una vez estás con Jesús el Señor, aunque te hayas comenzado a hundir y Él extiende la mano y te quedas con Él, seguirás, hermanos y hermanas, venciendo obstáculos en el camino. Oremos. Con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.